Buenas tardes, queridos participantes. El día de hoy vamos a iniciar con el segundo encuentro del tercer corte. Vamos a compartir pantalla y bueno, a realizar como siempre el capture del soporte correspondiente. Bueno, hagamos lo que siempre hacemos, entonces vamos a... Bueno, ya hemos compartido pantalla, ¿verdad? Y estamos realizando el soporte. Vamos a verificar solamente si ya está. Ya pudimos tomar el capture. Muy bien. Vamos a cerrar acá y vamos a empezar la reunión. Bueno, como les decía, el día de hoy entonces estamos con el segundo encuentro de la que corresponde a a todo lo relacionado, perdón, con la unidad 4, la cual eh, se titula Aplicación de las teorías generales de sistemas a las organizaciones. Muy bien, entonces iremos el día de hoy, estaremos trabajando con una agenda que por supuesto como siempre tiene una pequeña introducción. Posterior a ello empezamos con el tema que tiene que ver con la organización y todos los cambios que se generan dentro de ella, viendo cuáles son los tipos de organizaciones, cuál es su estructura organizativa, un poco más detallado de lo que vimos en la clase anterior. A su vez, cuáles son los principios que van a permitir que cuando haya crecimiento, que si nosotros deseamos tener crecimiento y adaptación en todas las estructuras organizacionales y valga la redundancia en empresas u organizaciones, cuáles deberían ser los principios que ellas apliquen para poder tener éxito. Por otra parte, necesitamos también conversar acerca de cómo las empresas se han ido desenvolviendo ante los cambios y muchas veces tenemos procesos de fusión y a su vez modelos que han sido creados por diferentes científicos y administradores en los que se va moldando dependiendo de la empresa estos modelos a la realidad. También es necesario hablar por encima, vamos a hablar de otros enfoques. Y por último, pues hacemos el cierre de esta reunión. Muy importante, como les decía, tomar en cuenta que estas clases que estamos viendo, de una u otra manera, están relacionadas con qué cosa, con la administración, porque si nosotros estamos hablando de que queremos hacer o estudiar o ver la aplicación de las teorías generales de sistemas a una organización, no podemos aislar las cosas, sino tomar en cuenta que las organizaciones o las empresas están dentro de qué ámbitos están dentro del ámbito económico y por ende y por tanto necesitamos conocer muy bien lo que es una organización, cuáles son sus características, los tipos y cuáles son los elementos. Entonces ese es el motivo que mueve a esta clase y al contenido que voy a explicar en este momento.
que me va a permitir entender un poco más todo y a la vez, ¿verdad? Eh, recordar lo de la clase anterior sabiendo que una organización también es un sistema, hablábamos de que era un sistema sociocultural también, dijimos que según el enfoque de Tavistock era un sistema sociotecnológico en el cual van de la mano tanto el personal que pertenece a la empresa como sus tecnologías con la intención de lograr un objetivo. Y ya sabemos muy bien que sí, que la empresa es como tal, que una organización o una empresa es un sistema porque está conformado por diferentes partes o subsistemas y esos subsistemas persiguen lograr un objetivo común y para ello necesitan comunicarse. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos que estamos inmersos en un cambio permanente. Voy a darles el ejemplo de lo que ha ocurrido en la naturaleza. El mismo hombre ha generado descubrimientos, invenciones y de una u otra manera tal vez ha descuidado un poco el medio ambiente. Eso que ha ocasionado, ha generado diferencias, desequilibrios en el clima y por tanto hoy en día estamos sufriendo los efectos o las consecuencias del efecto invernadero y ha habido infinidad de cambios. Así como ocurre esto y veamos el otro ejemplo. Perdón, nosotros, hay un mosquito por aquí, nosotros como sistema, que somos sistema individual y tenemos diferentes aparatos, podemos observar que nuestra evolución está formada por gestación, ¿verdad? Se gesta, se une el óvulo con el espermatozoide, se forma el cigote y posteriormente, después de 9 meses, va a nacer un bebé, pero ese bebé no se queda allí, ese bebé nace, crece, se reproduce y muere. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, si hacemos una comparación y tenemos un informe fotográfico de nuestra vida, vamos a ver que tenemos ciertas características externas, tales como tamaño, peso, contextura, forma de la cara, y diferentes propiedades que van a ir cambiando. El color del cabello, el largo, el color del cabello me refiero a que muchas personas que tienen tez blanca y son de tez blanca y digamos son rubios, puede ser que pequeños fueran pelirrojos y después ha ido variando el color según lo que usen, si un champú determinado. Lo que quiero decir con todo esto es que estamos dentro de un cambio permanente. Todos los días no son iguales. De hecho, uno es lunes, el otro es martes, el otro es miércoles. En el tiempo, porque lo hemos definido así, estamos en julio, pero el mes anterior fue junio y el siguiente es agosto. Así sucesivamente. Entonces, una empresa como sistema eh, social está inmersa en todos estos cambios que no son de tipo nada más económico, pudiera ser ambiental, sino también pudiera ser legal y a su vez a nivel de lo que las leyes que rijan a las organizaciones. Ejemplo de ello lo tenemos a diario cuando nosotros hablamos del dólar y el precio del dólar y sus fluctuaciones aquí en este país, que es en Venezuela. Lo mismo puede ocurrir en otras latitudes, digámoslo así, en naciones en las cuales hay fluctuaciones de su economía. Y por ello entonces estamos observando que en la actualidad las innovaciones, no solamente a nivel tecnológico, sino de todo tipo, van a generar que las empresas tengan que irse amoldando a esos cambios. Y si una empresa es un sistema, obviamente, que esos procesos de transformación de sus materias primas en productos o en bienes y servicios, ¿verdad? Tienen que ir a la par con todo
las diferencias que haya a su alrededor, bien sea en un entorno mediato o inmediato, y eso lo habíamos comentado en la clase anterior acerca de los entornos. Entonces, podemos leer un poco y acá me dice que desde que el hombre tomó conciencia de este hecho ha intentado crear directrices que le faciliten todo el proceso de transformación. En tal sentido, existen teorías y modelos aplicables a la empresa en un momento dado que cumpla con sus expectativas y que sea adaptable a la misma. Cuando se habla de adaptable a la misma es que va a depender de la empresa, va a depender en qué momento de la historia de un país o de una región estamos y qué condiciones hay alrededor del entorno. Bueno, visto o diciendo ya o conociendo que estamos en una gestión de cambio permanente en todos los niveles, a nivel empresarial también, pues vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de qué genera esos cambios. Escogí esta imagen porque me parece muy representativa de lo que se está diciendo. Si una persona va en el camino, en su camino empresarial, y hay un cambio abrupto en el recorrido de la empresa como tal, porque esta persona representa una empresa, ¿verdad? En su entorno hay un cambio, él tiene que ir evolucionando, él tiene que tomar decisiones, hay una toma de decisiones. Lógicamente esta persona, como tenía que seguir adelante, lo que hizo fue dar un brinco. Y se puede observar que en el camino lo que hay que es, hay una división de ese camino y hay una vía. Él decidió arriesgarse y saltar. Es decir, se amoldó a la situación. Esperemos que haya llegado al otro lado. Esa es la intención siempre. Llegar al otro lado y ese otro lado no es más que lograr el objetivo que persigue la empresa. En torno a esto podemos hablar de que como tal la organización ya habíamos visto que era una estructura que tenía componentes y que ellos como tales unidos forman ese sistema social con la intención de interactuar y poder lograr los objetivos. Y sabiendo que yo puedo ver una organización como un sistema que puede ser, en este caso, abierto, pero recordando que en líneas generales los sistemas son abiertos o cerrados, la empresa se ve como un sistema abierto. ¿Por qué motivo? Porque él recibe o realiza con su entorno un intercambio de energía y de materia, y a su vez la procesa esta materia y eso va a generar ciertos productos que son las salidas. Aquí tenemos un video muy interesante que me pareció que pudieran utilizar para reforzar un poco lo que es un sistema. Lo vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Vamos a tomarlo, vamos a compartir pantalla y vamos a, un momento, a ver si podemos compartir. Un segundo. Vamos a ver si podemos compartir pantalla, ¿verdad? Un segundo. El video es muy largo, es un video corto. Y lo tenemos, lo vamos a tener aquí. Un momento para poder compartir la pantalla y poder ver el video. ¿Sí? Vamos a ver por un momento el video, ¿verdad?
Un momento. Como se dan cuenta, la primera parte del amigo comenta acerca de las entradas, que son recursos, materias primas, insumos, y posteriormente me habla de procesamiento. De hecho, hace su dibujo y se coloca una empresa en la cual se representa como, digamos, no una chimenea, sino el lugar por el cual van siendo expulsados los diferentes materiales de desecho una vez se haya procesado, se haya hecho el procesamiento de esa materia prima y se haya obtenido un producto determinado. ¿Qué está hablando en este momento? Y al final habló de que la empresa se vea como un sistema artificial porque es creado por el hombre. A su vez se ve como un sistema abierto porque hay esa unión o ese intercambio de materia y energía con el ambiente. Y por otro lado va a hablar un poco de los componentes. Ya vamos por más allá de la mitad de este video. Componentes funcionales y la presión de fricción. En primer lugar, es importante entender que la empresa se encuentra enmarcada en un ambiente. Además, la empresa tiene entradas como los ambientes insumos, la demanda, los recursos de información. Todos estos son procesados por máquinas individuales de tarea para generar salidas como los fondos resultados, los productos, los servicios y la información. Todos estos retroalimentan las entradas con dinero e información. Muy bien, hemos terminado de ver este video. Entonces vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a seguir con nuestras diapositivas. Espero les haya quedado bastante claro lo que se quería decir. Se quería hablar, ¿verdad? Se quería ver que realmente la empresa como tal es un sistema, y en 1 minuto y medio, que fue lo que utilizó el expositor, está muy bien explicado y nuevamente sustentado porque una empresa es un sistema. Bueno, entonces, dado esto, que ya usamos el recurso que escogí para que ustedes tuvieran una clase un poco más amena también, vamos a seguir viendo otra parte que tiene que ver con las empresas, y es en cuanto a los tipos de organizaciones. Las organizaciones pueden ser de tipo funcional, como está aquí, y el padre de este legado fue Frederick Taylor, quien vio la organización funcional como la división del trabajo y el establecimiento de la especialización, de manera que cada hombre, desde el gerente hasta el obrero, ejecutara el menor número posible de funciones. Eso se lograba porque cada quien sabía qué iba a realizar, cuál era su cargo y qué era lo que iba a realizar. Pero este enfoque que él tenía tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas está la maximización de la especialización, de que logra una mejor supervisión y a su vez que se separan las funciones. Si ustedes ven, esta organización está dirigida por funciones, es decir, ¿qué es función? Tú te encargas de esto, tú de aquello, tú de lo otro. Seguimos conversando, pero cada uno tiene una labor específica. Dentro de las desventajas, nos indica Taylor que está la pérdida de la unidad de mando. Está también que pudiera haber conflictos y confusiones en cuanto a si esas funciones, hay un supervisor, y si esas funciones dependen de una persona que está al tanto de varios empleados. Por otro lado, si nosotros tenemos varios supervisores en un área específica, pudiese haber una competencia en esos cargos. Esto es organización desde el punto de vista funcional, pero también tenemos la organización
por división. ¿Qué quiere decir por división? Que reúnen una unidad de trabajo a todos los que participan en la producción y comercialización de un producto. Esta organización por división es también llamada organización por productos. ¿Qué quiere decir? Como en el ejemplo se está presentando, si nosotros hablamos de ingeniería y construcción, es como si tuviéramos allí tanto a los ingenieros como a los que tienen que ver con la parte de construcción en un departamento. Pero en la parte de infraestructura tendríamos otro departamento. En todo lo que tiene que ver con los bienes inmuebles, ¿verdad? Tendríamos otro personal, y en la que tenga que ver con los servicios técnicos, otro recurso humano amoldado a ello. Seguimos por aquí con otro tipo de organización, que es la llamada organización de tipo matricial. Si ustedes se dan cuenta, en este dibujo lo que queremos indicar es que pudiera ser, hay una comunicación y pudiera ser que hay dos jefes. Entonces aquí esta organización matricial lo que hace es combinar las dos anteriores, es como una organización mixta. Y entonces, ¿qué se toma? Se toman los beneficios de ambos, pero existe un gerente funcional a cargo de las labores inherentes al departamento, con una sobreposición de un gerente de proyecto que es el responsable de los resultados, de los objetivos. Por eso es que aquí podemos ver en la parte superior un jefe de proyecto, y acá tenemos desmembrados aquellos que se van a encargar de un área específica, pero ellos dos son jefes también, pero se deben a uno que es inmediato a ellos. Seguimos entonces no solamente viendo los tipos de organizaciones, sino ya vamos por la diapositiva número 6, quiere decir que estamos prácticamente en la mitad de nuestra exposición del día de hoy, y podemos ver cómo las estructuras organizativas, de acuerdo con su representación gráfica, se pueden clasificar en verticales y horizontales. Las verticales, ¿qué es lo que me definen? Que la línea de mando mayor va en la parte superior, y la línea de mando inferior me indica que el mando es subordinado, digámoslo así. Se puede ver aquí que se dice que las organizaciones que se les dice verticales, la estructura es alargada de arriba hacia abajo y generalmente es en forma de pirámide. El liderazgo se encuentra en la cima, es decir, el jefe está en la cima, el jefe, el que los dirige a todos, está en la cima, y que es conforme se va bajando la autonomía, el poder de toma de decisiones disminuye. ¿Eso qué implica? Que quienes toman las decisiones de la empresa están en los cargos superiores. Por otro lado, se habla de que existen roles muy específicos desde la punta, es decir, desde el inicio, desde la base de la pirámide hasta, perdón, desde la punta de la pirámide, la cima de la pirámide hasta su parte inferior. Mientras que en las organizaciones horizontales, que más que todo su nivel de jerarquía va de izquierda a derecha, podemos hablar, perdón, de que son planas o aplastadas, se les llama así, de que no existe de que como tal no existe una presencia amplia de gerentes, y que los colaboradores tienen más libertad y autonomía y toma de decisiones. Aparte de eso, también me habla o me dice de que el ambiente de componer es del comportamiento, está compactado con los objetivos generales. ¿Qué quiere decir? Que tenemos, digamos, más autonomía y más desenvolvimiento, y pudiera ser que la toma de decisiones no esté, es como algo como un poco más descentralizado. Vamos con otro tipo de estructura organizativa que, como les dije, es de acuerdo a su representación gráfica. Entonces, si es según su representación gráfica, ¿verdad? Podemos ver que al ser según representación gráfica,
podemos ver que su forma es circular y eso indica que pues realmente tengo dos categorías. La principal está en el centro y la secundaria está a nivel de alrededor de esa parte central. Entonces va de adentro hacia afuera. Muy bien, vamos de adentro hacia afuera. Por otro lado, también vamos a tener un organigrama mixto, el cual comprende todas las anteriores. Básicamente los organigramas mixtos a nivel funcional, básicamente es por el espacio que pudieran ocupar. Se les ve tanto de arriba a abajo como de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque hay una combinación, ¿verdad? Hay una combinación de ellos. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la próxima diapositiva, en la cual vamos a hablar acerca de los principios. ¿Qué tenemos por acá? Pues sencillamente tenemos que para que una organización o una estructura organizativa crezca y se adapte, es necesario que siga estos principios tales como objetivo, especialización, jerarquía, paridad de autoridad y responsabilidad, unidad de mando, difusión, amplitud o tramo de control, coordinación y continuidad. Entonces, lógicamente, ¿verdad? El hecho de tener estos 9 principios, más que tenerlos y de conocerlos, es aplicarlos. Si las empresas no trabajaran sobre la base de objetivos, no sabrían sus empleados para dónde van, qué es lo que desean lograr. Si no hubiese una especialización del trabajo, entonces las tareas no se harían más rápidamente porque se genera una repetición de algo que estás haciendo constantemente y por eso es que hablamos de especialización, es decir, te especializas. Supongamos que estamos hablando de una empresa que es un restaurante, entonces la persona que está en la cocina se especializa en realizar, supongamos que son arepas o arepas de maíz o arepas de harina de trigo y así sucesivamente. Si nosotros estamos hablando como el ejemplo que les di, en donde mi papá trabajaba como gerente de producción en esa empresa que se llamaba Indomax, y les estoy hablando de un hecho real, ¿verdad? La intención era producir mangueras de gran grosor, espesor, las llamadas mangueras petroleras, o de un mínimo grosor como las mangueras de jardín, o realizar lo otro que les había dicho que se llamaba corbuchas, que son los que sirven recubren al cable de las planchas. Antes se realizaba así, ahora hay diferentes métodos y ha cambiado la tecnología y estamos hablando de cambios y ahora ya esa empresa cambió de nombre, hacen otras cosas y tampoco se producen como tal este tipo de planchas con estas características de los que les llamo que es los corbuches. En cuanto a la jerarquía, lógicamente en el caso de mi papá, al ser gerente de producción, él tenía a cargo a los jefes de departamento. Recuerdo claramente que eran 5 departamentos. Cuando hablamos de unidad de mando, el gerente de producción, que era mi padre, se debía a un subgerente, es decir, a un gerente de planta, perdón, porque como era una empresa que realizaba un proceso productivo, entonces allí se hablaba de la planta y la planta era donde se producían todos estos bienes, como les dije, que eran las mangueras petroleras, las mangueras de jardín o los corbuches, entre otras cosas, porque también les había comentado que se producía un piso, que es el que recubre las diferentes unidades de tránsito. Entonces, esto que está aquí forma parte, ¿verdad?, de esos principios que son los rectores para que una organización crezca y se adapte a los diferentes cambios. Debe haber obviamente una continuidad en cuanto al trabajo, también tiene que haber una organización, tienen que organizarse para saber quiénes son los encargados de las diferentes funciones, qué horarios, qué actividades van a realizar.
Dicho todo lo anterior, vamos a hablar un poco más acerca de lo que han generado todos esos cambios en la historia de las empresas. ¿Qué ha pasado? Que muchas veces cambios producidos en el medio ambiente hacen que una empresa absorba a otra o llamándose esto economías de escala o también que algunas empresas generen monopolios. Les coloqué un ejemplo clásico, ¿por qué? Porque tenemos que Walmart es una empresa que maneja bastante volumen, que vende bastante volumen, las personas por lo general allí van a comprar y los productos se ve o se nota que los productos son mucho más económicos y en la medida en que usted lleve mayor cantidad de productos, mejor tanto para la empresa como para usted. Estos son ejemplos de economías de escala. Les coloqué este ejemplo de Walmart porque es supremamente conocido por todos. Esta empresa funciona en Estados Unidos. Supongámoslo aquí en Venezuela, ¿quiénes pudiéramos hablar? Si yo estoy hablando aquí de cuáles he visto, veo que hay economía de escala en el Garzón y también veo que hay economía de escala en otro tipo de empresas como la que está ubicada aquí en Mérida, que eran, en este momento no recuerdo exactamente el nombre, pero se compra por cantidad. Se compra por cantidades. Entonces, al comprarse por cantidades, ¿verdad? Hay un mejor precio tanto para el cliente como para quien lo está comercializando. Y con respecto a la parte del monopolio, hoy en día se nota que muchas empresas son solamente las que tienen un artículo en particular y eso es lo que llamamos monopolio. Y eso implicaría que a nivel de economía, esas empresas pudieran vender esos productos que no los tiene todo el mundo a costos mayores. Eso se vio muchísimo aquí en Venezuela cuando hubo el desabastecimiento. Y en este caso, quienes fungían como monopolios, digámoslo así, porque lo tenían todo, eran las empresas o las diferentes comercializadoras que estaban cerca de qué cosa, de las fronteras. En el caso de nosotros en Mérida, pues nos veíamos bastante favorecidos, pero posteriormente, pues todos los productos que se generaban por estas empresas eran eh, eh, llevados a las diferentes partes de Venezuela y así había abastecimiento. Hoy en día no tenemos ese inconveniente, estamos, digamos, abastecidos como tal, tanto a nivel nacional como internacional, porque llegan diferentes productos. Vamos a ver aquí, aparte de esto que hemos hablado, ¿verdad? Vamos a ver otros modelos y otros enfoques. Y ya estamos cercanos a terminar la exposición. Podemos ver, ¿verdad? Que dentro de los diferentes modelos que tenemos, ya un momento, parece que no guardo la última, pero les vamos a decir qué ocurrió con ella. Entonces, no sé por qué no guardo la última diapositiva. Entonces, veamos, en cuanto a los modelos, existen diferentes tipos de modelos que fueron creándose al pasar de los años en la medida en que se iba produciendo algo específico. En este modelo que estoy representando aquí es llamado el modelo de Hakenas de Monaco y Francis, el cual es llamado la rueda de la fortuna o el modelo del explorador. En este caso, la empresa utiliza este modelo para funcionar de qué forma, sobre la base de 4 etapas, que son aquellas que son previas a la adquisición, en donde se hacen estudios previos, se hace negociación, se toma en cuenta los costos, ¿verdad? Y posterior a ello hay el establecimiento de las bases que me conlleva, ¿verdad?, a la formulación de estrategias. Por último, penúltimo, perdón, está la integración rápida, que es la puesta en marcha de esas estrategias, ¿verdad? Y por último ya tenemos la asimilación. Este es uno de los modelos que se ha venido empleando, pero no solamente está este.
También tenemos un modelo que es llamado racionalista, que es el de las adquisiciones basadas en la evaluación directa de los aspectos económicos, estratégicos y financieros de esa propuesta. Y otros tipos de, de modelos, este modelo, perdón, como tal, el mismo como tal, perdón, como tal, este mismo modelo ofrece, ¿verdad? Consideraciones tales como la planificación que vamos a realizar, que sería la planificación estratégica, que estaría dentro del primer paso, luego la organización, la búsqueda, el análisis y la oferta. Por último, en la penúltima parte estaría la negociación y el cierre, y acompañado a ello estaría la transición y la integración. Cuando nosotros estamos hablando como tal de una empresa que es llamada empresa matriz. Este es uno de los ejemplos que tomé en consideración. Es importante que revisen este tercer multimedia, en el cual me habla de otro tipo de modelos, me habla también de los diferentes procesos que tiene una empresa, que son los económicos, son los financieros, son los administrativos, los tecnológicos, y allí están involucradas las diferentes partes que conforman a la empresa. No solamente se habló de eso, sino que se habló de otros estudios posteriores en los cuales, debido a los cambios que se presentaron luego de la Segunda Guerra Mundial, se fueron creando diferentes modelos como el Six Sigma, y también aquel que es llamado el el PERCPM, ¿verdad? Y la intención era optimización de recursos con maximización de dónde o por dónde, por qué ruta yo llegaba más pronto al logro de un objetivo. Bueno, esta ha sido la exposición del día de hoy. Espero les haya servido bastante. Es muy, muy importante que refuercen sus conocimientos, no solamente con lo que tenemos acá, con estas diapositivas, sino a su vez con el material del tercer multimedia. Les hice esta preparación, estas diapositivas, con la intención de que pudieran comprender un poco más el significado de estos contenidos. Recuerden que ustedes tienen próximamente que presentar un cuestionario y es muy importante que tengan conocimiento sobre ello. Entonces, acá tienen todo el contenido expresado de una mejor forma para que puedan comprenderlo aún más, tengan mayores bases. De verdad, muchísimas gracias por su atención. Deseo que pasen una bonita y feliz tarde. Que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Gracias.